Hoy día queremos explicarle cómo funciona la tentación. El Señor a usted le dio la capacidad de vencer la tentación y vamos a hablar un poquito de ella para que podamos conocer las herramientas que tenemos, las puertas de salida que el Señor nos da y cómo el Padre está dispuesto a socorrernos en los momentos más difíciles. Oramos al Señor. Te bendecimos, Padre, te bendecimos por tu obra, te bendecimos por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, por la gracia de Cristo que continuamente está fluyendo hacia tu iglesia, y por medio de esta gracia la iglesia puede ir adelante en el cumplimiento de tu propósito. Oramos, Señor, para que esta enseñanza el día de hoy pueda acceder al corazón de cada persona y al entendimiento de cada persona. Señor, rogamos que tú puedas abrir los ojos del entendimiento y a la vez, Señor, también enseñarnos, que nosotros podamos ser enseñados por tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra movernos, que nuestros pies, Señor, se muevan en relación al designio de tu voluntad. Gracias por este tiempo y este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos querido explicar la tentación como un proceso que tiene ciclos. Y la verdad es que nosotros sabemos por la palabra que la naturaleza adánica, la naturaleza que heredamos de Adán, es de continuo al pecado. Y el hombre quedó bajo este yugo cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. De ahí este yugo de pecado se fue traspasando a las generaciones. Sin embargo, más tarde, cuando Dios vino a reconciliar todas las cosas en Cristo, es decir, nos vino a posicionar otra vez en el mismo lugar que teníamos antes de la caída de Adán y de Eva. Lo hace ofreciéndonos una puerta de libertad de la esclavitud del pecado. ¿Cómo es esa puerta? Esa puerta es cuando nosotros le recibimos como Señor, no tan solo como Salvador, sino como Señor. Luego nos bautizamos y tenemos que entender que cuando nos bautizamos, más que sumergirnos en el agua, ¿no es cierto?, es sumergirnos en Cristo para que su Espíritu Santo pueda venir a ser morada en nosotros y llenarnos de su sustancia, todo el ser interior. Entonces, esa naturaleza adánica que teníamos en nosotros, que nos llevaba de continuo a pecar, el Señor, cuando vino, Jesucristo vino y nos dio a nosotros la salvación, nosotros pudimos tomarnos de Él, tomarlo como Señor y como Salvador. Es entonces cuando Él empieza a poner de su esencia a través de su Espíritu Santo en nosotros y podemos comenzar a cambiar. Ahora, esto no es algo automático. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como el Señor, el dueño de nuestra vida, recién ahí inicia el camino en el Señor. Y cuando iniciamos este camino, la naturaleza carnal sigue activa. O sea, hoy día en este minuto oramos al Señor, perfecto, pero toda esa naturaleza que yo tengo, carnal, que me lleva de continuo al pecado, tiene que ser llevada a la cruz. Recién allí el alma comienza a iniciar un proceso de discipulado en Cristo. ¿Qué cosa es discipulado? Escuchar las palabras del Señor, hacerlas. Lo que me dicen, hacerlo. Ir toda la enseñanza bíblica que me van entregando, aplicándola a mi vida. Ahí es como empieza ese proceso de discipulado. Y en ese proceso, a lo largo que vamos caminando este camino, vamos a ser expuestos a la tentación. Ahora, la naturaleza divina también está en nosotros. Antes de recibir al Señor como Salvador, solamente teníamos esa naturaleza adánica que nos llevaba al pecado. Pero cuando recibimos a Jesucristo, vino la naturaleza divina a nuestra vida. Entonces, esa naturaleza que está dentro de nosotros nos cambia de posición. La posición espiritual que hoy día tenemos al tener a Jesucristo como Señor y Salvador es distinta a la naturaleza que antes teníamos y a la posición que antes teníamos. ¿Por qué?
Porque Jesucristo en la cruz del Calvario despojó a los principados, a las potestades. ¿Y qué cosas son los principados y las potestades? Son los poderes infernales que pueden operar en la vida de una persona solamente cuando ella le da la autoridad de hacerlo. Es por ello que cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador, tenemos que ir creciendo en la limpieza, en la sanidad, en la santidad, en lo que el alma necesita ser restaurada. ¿Por qué? Porque así cada vez más el Señor va tomando esa posición de gobierno en nuestras vidas que antes se había perdido. Y Él nos empieza a dar la victoria sobre el mal cuando vienen tiempos de tentación. Pero repito, este es un camino y un proceso en el que ahora como hijos de Dios tenemos que caminar, porque ahora usted tiene la naturaleza divina en usted. Usted tiene una posición distinta a la que tenía antes de conocer al Señor. ¿Ha escuchado usted un viejo y conocido refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo? Pareciera como una cosa muy tradicional, como autóctona de nuestras creencias, pero este dicho tiene mucho asidero. Si usted empieza a observar en el huerto del Edén, aparecen algunas figuras que son importantes, y es la serpiente en la manifestación del huerto, ¿cierto? Desde ese momento, en el momento en que el Señor traza con el hombre el proceso de señorío, porque Dios siempre quiso que el hombre señorease sobre toda bestia del campo, sobre toda ave del cielo y sobre todos los peces del mar, los monstruos marinos. El Señor siempre quiso que el hombre tuviera hegemonía sobre cielo, tierra y debajo de la tierra. Y en ese momento es donde aparece la manifestación de la serpiente en el huerto, ¿cierto? Pero no solamente la vemos en el huerto, la vemos en otros pasajes de la Escritura como bien claro. Y uno de esos, que es un pasaje emblemático, hermano, es el libro de Job 2:2. Cuando la Escritura dice que estaban los hijos de Dios, y estaba hablando de la manifestación celestial, y dice que entra Satanás a ese lugar, y Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Y empieza un diálogo entre Satanás y Dios, y le propone Satanás tocar a Job, y Dios se lo permite. Y se lo permite para cumplir lo que tiene que ver con el propósito. Pero esto llama la atención. Satanás había visto a Job. Cuando Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cierto? Y Satanás le dice que sí, que lo había visto. Y Satanás no había visto solamente su aspecto externo, sino que había visualizado, y le dice: Él te sirve por todo lo que le das. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que de una u otra manera, no solo el cielo nos está viendo, el infierno también nos está viendo. Y estamos siendo observados, y estamos siendo visualizados por el infierno. ¿Y a qué cosas va a estar atento el infierno? Y volvemos a Génesis. Hay una sentencia sobre la serpiente y dice, producto de la caída del hombre, hay una sentencia, y Dios le dice a la serpiente: polvo comerás todos los días de tu vida. Y si hay algo a lo que el infierno va a estar pendiente, es con respecto a esas áreas polvorientas de nuestra alma. Áreas que no han sido mezcladas con agua, que es la palabra de Dios, para producir el barro y ser formados en Cristo. La serpiente o Satanás va a estar pendiente de esas áreas a las que la palabra no ha llegado, a la que el agua del Señor no ha inundado dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpla ese decreto, ¿cierto? Polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, Satanás siempre va a querer comer esas áreas que en nosotros no están formadas en Cristo Jesús. Y dentro de esto, hermano, hay puntos débiles, por decirlo de una manera, que Satanás va a usar como un enganche
para efectuar en nosotros un proceso que se llama tentación. Y estas áreas, hermanos, de acceso a Satanás pueden ser o bien heredadas por nosotros, ¿cierto? Y opuestas durante el proceso de concepción, o también escritas en algún momento en el transcurso de nuestra vida. Segunda de Corintios 2:11 dice, y Pablo discierne muy bien cómo se mueve o cómo son las maquinaciones de Satanás. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si Pablo habla de maquinaciones, entonces nos preguntamos, ¿qué son estas situaciones? ¿Qué es lo que son? Maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. Por lo tanto, una tentación no es un acto al azar, hermanos. El infierno conoce muy bien nuestras debilidades, sabe cuál es el cebo que nos atrae. Y dentro de esto, hermanos, no podemos olvidar que en Cristo podemos soportar la tentación. Santiago 1:12 afirma algo en relación a este proceso de tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en ese sentido la palabra soportar, ya que está hablando del Strong G5278, está en su raíz hablando de quedarse bajo o detrás. Habla de permanecer, de resistir, de soportar pruebas, de tener, mire, soportar, tener entereza. Habla de perseverar, de padecer, de quedar, de soportar, de sostener, sufrir, mantenerse firme en el proceso, soportar pese a la oposición. Es el varón que puede mantenerse firme en el proceso de ser tentado. Y la promesa del Señor es que si resiste esa prueba, va a recibir una corona que es la vida. Es lo contrario a pecar. Cuando uno comete pecado y cae en la tentación, el resultado final es la muerte. Pero si soportamos esta tentación, el resultado final es la vida. ¿Qué es la tentación? La tentación es mashá en hebreo. Ahí usted la está viendo en pantalla. Y en griego es peirasmos. ¿Y qué significa tentación? Es una prueba, una dificultad, una incitación. Y yo creo que usted entiende cuando nosotros le hablamos de tentación. Y seguramente usted ahora está viendo en su mente esas imágenes de cosas que en este minuto le significan un obstáculo para mantenerse santo delante del Señor. Porque la tentación es cualquier situación que una persona tiene que enfrentar y que le implique una prueba en su carácter. A lo mejor usted ahora está saliendo de un problema de alcohol. La tentación va a tener que estar relacionada muy de seguro con el alcohol. Y que en el fondo están probando su carácter. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando hace eso, su comunión con el Señor se debilita. La comunión que usted tenía con el Señor, cuando vuelve a caer, se debilita porque se da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando se consuma, da a luz la muerte, que es totalmente contrario a lo que pasa cuando usted resiste la tentación, porque cuando usted resiste la tentación recibe la vida, se fortalece en fe y en el carácter. Ahora, hermanos queridos, tal como decíamos al principio, la forma de la tentación va a depender de la parte en la que usted es débil. Usted no va a ser tentado en algo que usted es fuerte, va a ser tentado con algo bonito, con algo que a usted le seduce, que le atrae. Ahora, el libro de Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14, explica muy claramente, Dios no tienta al hombre. El Señor no está detrás de esas cosas. Tampoco Dios es tentado por el mal. Y aquí está lo importante. Cuando uno es tentado,
es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y somos seducidos. ¿Y qué cosa es esa concupiscencia? Concupiscencia, esa palabra tan rara, es epitsumía del griego y se refiere específicamente a lo prohibido. ¿Qué es la concupiscencia entonces? Cada uno es tentado cuando de su propia codicia, cuando de su propio deseo, cuando de su propia pasión, cuando de su propio deseo desordenado que viene heredado de la naturaleza adánica caída, que se está moviendo dentro de nosotros, es atraído y es seducido. Ahora, es esa naturaleza adánica que está dentro de nuestro ser, es una herencia que viene en la misma línea sanguínea. Por eso es que al ser manifestada, al ser sacada afuera, porque estaba dentro de nosotros, da a luz el pecado. Y la Escritura nos muestra que hay un proceso ordenado cuando la tentación viene al hombre. Por eso es que decíamos que Satanás conoce. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Nosotros literalmente estamos siendo vigilados todo el tiempo por el infierno. Y ellos saben cuáles son nuestros deseos, nuestras pasiones y las cosas que codiciamos para que Él las use para separarnos de Dios. Ahora bien, el hombre como estructura integral está formado por espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Biológicamente, el hombre tiene un diseño cerebral que responde a ciertos estímulos, liberándose dentro de él torrentes de sensaciones placenteras. El cerebro, hermanos, como una unidad, busca repetir estas sensaciones y pide más del estímulo. Estos estímulos pueden ser como forma de droga, de comida, de relaciones sexuales, etc. Todo tipo, hermano, todo tipo de deseo que no está bajo el gobierno de Dios es tocado en los procesos de la tentación y está unido a este mismo proceso cerebral. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Mire, hay algo específico acá. Y está diciendo que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, provienen del mundo. Y esta es la pregunta: ¿quién gobierna el mundo? La Escritura dice que es el príncipe de la potestad del aire. Y eso es muy importante al entender cómo opera el proceso de tentación. Cuando una persona vive en función del placer, cada vez que su cuerpo le pide ese estímulo, la persona lo va a satisfacer. Y de esta manera se va formando en él una atadura espiritual, porque ese estímulo del infierno se transforma lentamente en un poder que termina en la persona en un gobierno que está sobre ella. Ya dijimos que un gobierno tiene que ver con una forma de ordenamiento, por lo tanto el hombre queda subyugado a ese poder y a ese gobierno. Como por ejemplo, las adicciones, los malos pensamientos, la amargura. Ahora bien, ¿cómo funciona la tentación a nivel de nuestro cerebro? El cerebro va a querer repetir una y otra vez el circuito del placer. Ese circuito del placer es mesocórtico límbico, así se llama, tiene un nombre raro. Pero ¿cómo es esto? Hay una serie de pequeñas regiones cerebrales y en esas regiones cerebrales se producen los niveles más altos de la dopamina. Y la dopamina es ese neurotransmisor que nos hace sentir bien. Entonces, cuando una persona tiene ese estímulo externo que lo activa,
que hace que estas zonas segreguen esta dopamina, van a tener esos niveles de placer y el cerebro se vuelve adictivo, quiere volver a tener esa sensación de placer. Ahí está, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos un chocolate. Ahí se segrega dopamina a nivel cerebral, pero sabe que también se segrega cuando se tiene relaciones sexuales. Hay otras personas que sienten placer cuando van de compras. Otros sienten placer cuando ven pornografía, cuando consumen alcohol. Incluso, hermano, el cerebro es una máquina creada por Dios tan perfecta que una imagen lo activa. Usted se está imaginando que se está tomando esa copa de Fan Shop. Se está imaginando y al imaginarlo ya su cerebro se activó en el deseo. Ahora, ¿por qué es malo? Hermano, porque todo deseo que no está sujeto a Cristo nos aparta. Nosotros no recibimos al Señor Jesucristo como el Salvador, sino como el dueño de mi vida. Y este cuerpecito, hermano, ya es el templo del Espíritu de Dios. No está funcionando para mi deseo, sino para el de mi dueño. Y en este sentido, hermanos, de cómo funciona la tentación a nivel cerebral, en una universidad, en la Universidad de Johns Hopkins, se describe que el proceso de recompensa es una experiencia que nos gusta a nosotros de manera inmediata. Queremos que ya. Me imaginé ese postre de 3 leches que alguien dijo que me iba a regalar y yo ya quiero ahora. No quiero que se demore en el tiempo. Ahora, esa experiencia se asocia con un estímulo sensorial, generalmente algo externo, algo visual, pero también algo que tiene que ver con el olfato, con el oído o con otros estímulos internos como lo son los pensamientos y las sensaciones. Y siempre uno hace ese ejemplo de a nivel cerebral, cómo funciona el cerebro cuando a la gente le empiezan a decir, imagínate un limón que está siendo exprimido sobre un ceviche. Y se les llena la boca de saliva, porque el cerebro ya segregó el sentimiento. Entonces, cuando usted se empieza a imaginar eso que le produce placer, el consumo de una droga, el consumo de un alcohol, el comprar algo, el tener algo, el comprarse el último par de botas, ya se está segregando en su cerebro esa emoción de placer y usted ya quiere hacerlo ahora ya. ¿Por qué? Porque esta figura cerebral se asocia para que nosotros podamos realizar la conducta. Esa conducta, ese comportamiento que nos produjo placer. Porque nosotros creemos cerebralmente que al repetir la conducta vamos a volver a sentir el mismo nivel de placer. La gente que tiene adicción a la pornografía se va dando cuenta que para que el cerebro pueda segregar el mismo nivel de placer necesita cada vez un estímulo mayor. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de mecanismo recompensa? Todo parte cuando nosotros observamos en el entorno algo que nos incita, algo que nos provoca realizar una actividad que en algún momento del pasado a nosotros nos proporcionó placer o nos dio satisfacción. Entonces, hay emociones que se mueven en nosotros y que nos empujan, como ya me imaginé esto tan rico, me empujan a que yo pueda realizar esta acción. En ese momento es donde aparece ese neurotransmisor del placer que es la dopamina. De manera que uno ya se empieza a imaginar realizando la acción. Es, hermanos, como cuando son jovencitos, chiquititos, así, 18, 17 años, 20 años ya, que se imaginan dándole un beso a la persona que le gusta. Se imaginan el beso, se imaginan la mirada, se imaginan el roce de los labios. Entonces el cerebro dice, ya, terminó la fase del deseo, vámonos manos a la obra. ¿Por qué? Porque ya lo quiere hacer realidad. Y cuando se pasa a la acción, bueno, ahí se ven involucradas una serie de sustancias, donde está la adrenalina, la donadrenalina, que son una serie de sustancias que hacen que el organismo se active, se ponga en marcha. ¿Para qué? Porque lo prepara para actuar en eso. Y se recompensa la acción
una vez que se terminó de hacer todo, con ese sentimiento de placer. El placer es el resultado final de toda esa acción. Y una vez completada la acción, se vuelve a cerrar el circuito de la recompensa con ese sentimiento de satisfacción. Y cuando se llega a ese punto, entonces aparece la serotonina, que está relacionada con el ánimo, y dice: chuta, para que estemos bien, necesito que volvamos a experimentar esta sensación. Hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez. ¿Para qué? Para que se tenga ese sentimiento de satisfacción prolongada. Entonces vuelve a aparecer otra vez una señal que activa el deseo, y otra vez el sujeto quiere repetir la acción. Cuando nosotros vemos esto en la Biblia, aparece de una manera clarificadora. En Génesis 3:6 aparece exactamente este mismo circuito. Y lo podemos leer, ¿cierto? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿cierto? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Luego de ver eso, de pensarlo, de observarlo, de que los sentidos se abrieron, ella se puso manos a la obra. Y dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primera de Juan 2:16 habla exactamente de esto mismo. Ya leímos este pasaje, pero lo vamos a volver a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, aquí Juan lo describe como el mundo. En Génesis lo describe como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de deseos de la carne, estamos hablando de todo este deseo de nuestra carnalidad, esos deseos naturales, que no solamente, como decía la pastora, están supeditados a una situación de índole sexual, de impulso sexual. No, un deseo de la carne también es el comerse algo, el comer algo. Cuando nosotros somos inclinados, por ejemplo, a quiero comer carne, o quiero comer esto, quiero comer, esos son deseos de la carne. La carne te está pidiendo, ¿cierto? La carne quiere saciarse. Los deseos de los ojos tienen que ver con cosas que nosotros de una u otra manera estamos codiciando, que están a nuestro alcance. Y eso pueden ser muchas cosas. Como por ejemplo, la compra de un auto. Yo quiero ese auto porque ese auto es así. O quiero esta casa porque tiene esto. Y está ligado a nuestro deseo, a algo que es muy personal. Finalmente, la vanagloria de la vida, que tiene que ver con todo lo que está conectado con la moda, ¿cierto? Con lo que es vano, con lo que no deja, lo que no tiene sustancia en sí, ¿ya? Y en eso el Señor hace una diferencia y luego dice: el mundo pasa. O sea, cuando estamos hablando de estos tres centros de cosas, estamos hablando de qué cosa, de lo temporal, de todo lo que tiene un límite, un principio y un final. Luego dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, tenemos que entender algo, que cuando hablamos de una tentación, detrás de ella está la operación del mundo, y como ya lo dijimos, y es Satanás o el príncipe de la potestad del aire seduciendo a la persona a través de qué cosa, de los sentidos, de cualquiera de los sentidos. Y esta presencia del príncipe de la potestad del aire, ¿cierto?, tiene como un asidero que es el deseo y el sentimiento de placer grabado en la memoria de nosotros mismos. O sea, él siempre va a estar tocando esas áreas de placer que a nosotros nos van a hacer personas más débiles, por decir así. Esto parte, hermanos, con dos elementos que van interactuando y atrayéndose. El primer elemento es
el objeto de la tentación. El segundo elemento es la concupiscencia. La concupiscencia es todo deseo desordenado que está dentro de nosotros. O por decirlo de una manera, el recuerdo de una sensación placentera que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Nos atrae al objeto de la tentación como una forma de seducción. Ahora bien, entre estos dos elementos, ¿cierto?, que son el objeto de la tentación y la concupiscencia, opera esta atracción o forma de seducción, ¿cierto? Y que una vez que se consuma, da a luz el pecado en cualquiera de sus formas. Este pecado, una vez que se ha consumado, trae una consecuencia. Y esa consecuencia es la muerte. Cuando hablamos de muerte, hermanos, nos estamos refiriendo a una muerte espiritual. ¿Qué hace la muerte? Se enseñorea de la persona. Viene la culpa, la condenación, el pecado. Y se percibe la barrera, se crea una barrera para que nosotros podamos acercarnos al Señor. En el cuadro que usted ve en pantalla, tratamos de mostrar un poco, de mostrar gráficamente cómo funciona. Ahí están los sentidos, van a actuar primero en nuestra mente. Recuerde que podríamos haber puesto cerebral, ¿no? Donde está la emoción placentera, ahí está el deseo, lo que nos atrae, lo que nos seduce. Una vez que nosotros ejecutamos el pecado, el aspecto conductual es la muerte, porque el ejecutar este pecado trae a nuestra vida la muerte. Por ejemplo, haciendo un ejemplo de este gráfico, una persona alcohólica. Una persona que es alcohólica conoce al Señor, pero cuando siente el olor a alcohol, dentro de él se va a activar esa concupiscencia. ¿Por qué? Porque ese olor a través del olfato llega directamente a su cerebro. De hecho, el olfato es el que pasa directo, más rápido el procesamiento hacia el cerebro, pasa directo en relación a una imagen que se procesa y luego uno empieza a discernir lo uno lo otro. Pero ¿qué pasa? En su cuerpo inmediatamente la dopamina se segrega, el placer, con el simple olor. Y ahí empieza la lucha entre ese deseo que a él le genera placer y que él de alguna manera le lleva a borrarse de la realidad. Le permite no mantenerse sobrio. Ahora, ¿qué agentes operarían en la tentación? Porque recién habíamos hablado de que aquí opera el espíritu, el alma y el cuerpo. Y estamos haciéndolo solamente a modo de ejemplo, hermano. No es que sea una regla, pero aquí podemos ver de alguna manera en el espíritu. Es una persona alcohólica. Entonces en su espíritu están operando demonios de adicción. Porque cuando un pecado tiene una práctica, una práctica que podemos decir que es de forma adictiva, viene una presencia espiritual a trabajar no desde fuera, sino desde dentro de la persona. Y nosotros les llamamos espíritus de adicción. Y este espíritu de adicción de alcohol puede ser heredado porque el padre era alcohólico. O puede ser que la persona, porque vivió una situación de dolor, se quiso borrar del ambiente, quiso superar esos sentimientos que le traían angustia y comenzó a hacer de la bebida una práctica. Y en la práctica sucesiva y reiterativa, sin un límite, la persona comienza a ser contaminada. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel del alma? El alma de esta persona lo que necesita es evadirse de la realidad. No quiere estar conectada con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando recibe este estímulo, ella empieza a salir de su dolor, de su realidad. Porque ella quiere experimentar el sentimiento de placer y de satisfacción. ¿Y qué hace el alma? El alma quiere que la persona empiece a doparse con alcohol. Puede ser que sufrió un trauma, puede ser que tiene una herida, un abandono, una marca, un quiebre emocional que le llevó a consumir esta droga que es el alcohol. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se acostumbra
a esta ingesta. Se acostumbra tanto que el estómago lo empieza a pedir. El cerebro, ya dijimos, el cerebro empieza a necesitar que se le libere dopamina. Y la serotonina, ¿se acuerda? La serotonina es lo que me da la fuerza, la energía y que me dan a mí ganas de volver a ejecutar nuevamente la acción. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita esas altas dosis de alcohol para poder volver a repetir el mismo sentimiento de placer. Entonces aquí están involucrados espíritu, demonios, alma, la herida, el cuerpo que se vuelve adictivo al consumo de esta bebida. Ahora, ¿cómo esta persona puede vencer cuando se manifiesta el ciclo de la tentación en ella? Hay una palabra en 1 Corintios 10:13 que nos va a ayudar mucho a entender esto. El apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que en un proceso de tentación, Dios es tan amoroso, tan fiel, que Él no nos deja solos. De hecho, cuando Jesús ora al Padre, dice: no nos metas en tentación. Jesús, una de las cosas que decía en Juan, dice que Dios siempre le oye. Dios siempre le oye, y eso es cierto. Dios siempre no nos va a dejar solos en un proceso de tentación, sino que Él siempre va a estar ahí manifestando su amor, su misericordia. Y esa misericordia es para los que le temen. Ahora, ¿cómo va a ser Dios esto? El Señor se va a hacer presente disponiendo en nosotros y para favor de nosotros una puerta de salida para que esta situación, hermanos, no se consuma. Ahora, dentro de este proceso de la tentación tenemos que ver dos cosas. La tentación puede venir a nosotros como un evento o como un proceso. Y en eso debemos ser cautos, hermanos, porque muchas veces en el proceso de crecimiento de nuestra vida, la tentación viene como un proceso. Por ejemplo, en la Escritura, cuando Jesús sale del Jordán y es llevado al desierto, lo que pasó en ese lugar no fue un evento. Lo que pasó en ese lugar está hablando de un proceso de tentación, donde Jesús es probado en distintas áreas. Entonces puede venir como un evento, como una cosa simple, una cosa eventual de un momento, o como un proceso. Y como dijimos, el Señor va a poner o va a abrir una puerta de salida para que nosotros podamos ser liberados, ¿cierto?, de este proceso. La palabra dice que Dios da la salida a la tentación. Esta salida, hermanos, puede ser inmediata y también puede ser un camino, porque no podemos olvidarnos de que cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y hay cosas que van a trazar en nosotros un camino de salida para que nosotros vamos al Padre, ¿ya? Y este camino, ¿a qué nos va a llevar? A alcanzar nuestra libertad en Él. Y de esta manera va a fortalecer en nosotros la fe y el carácter. Esto podemos afirmarlo, hermanos, porque la raíz de la palabra salida, que Él dará salida, nos va a aclarar muy bien cómo Dios trata estas áreas de tentación. La salida en su raíz está en el Strong G 1545 y la palabra para salida es ekbasis y tiene que ver con el punto final de un periodo. Salida, resultado, medio de escape, camino de salida. Y la palabra aquí, ek, es fuera. Y basis viene de vaino, que quiere decir ir.
Entonces tenemos que ver, hermanos, que la salida se refiere a una salida literal, inmediata, pero también eso en relación al evento, pero también al punto final de un periodo y un camino, ¿ya? Y ahí está hablando del proceso de tentación. Entonces, ¿cuál será la salida de la tentación? Tanto, hermanos, si la salida de la tentación es un camino o es un evento en nuestra vida, Dios en su infinito amor va a disponer en esto de su palabra, del consejo, de ángeles incluso, de personas, de su poder, de formas de milagro, de la oración, de todo lo que Él, hermanos, tiene a mano para generar en nosotros la fe necesaria, ¿ya? Y para que nuestro carácter en Él sea formado y fortalecido. Y que nuestra vida, hermanos, no vaya a quedar sujeta a todo tipo de idolatría, porque no olvidemos algo, que cuando la tentación no es aprobada, se va transformando en nosotros como una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros doblamos rodilla frente a la situación que nos tienta. Primero, saber que en el caso de aquellas cosas que en nosotros se han vuelto una forma de vida, usted tenga muy presente que en su proceso de descontaminación y en su proceso de limpieza es probable que usted se caiga, pero también tiene que tener claro que en este proceso de descontaminación y de limpieza, la posición suya frente a la tentación no es la misma. El Señor nos da muchas formas de salida. Dice que tenemos que huir del diablo, tenemos que resistir del diablo y él va a huir. Tenemos que mantenernos firmes. Hay que huir de ciertas situaciones que para nosotros son un punto de debilidad. Por ejemplo, si usted siempre tenía ese mismo camino y el problema en el camino que tenía para ir a tomar el Transantiago era que hay un kiosco donde hay revistas pornográficas y usted tiene problemas con la pornografía, tiene que cambiar la ruta de camino. Eso es algo básico, porque usted no puede ser expuesto a la concupiscencia que tiene dentro. Si su problema está relacionado con las cosas dulces, que usted no le pone límite a lo que come porque está atentando contra su cuerpo, entonces cuando vaya al supermercado no se compre los pasteles. Si son medidas muy prácticas que hay que tomar en lo natural, además de medidas espirituales. Si su problema es el internet, entonces no tenga el computador encerrado en la habitación, esté con toda la familia donde toda la gente vea lo que usted está haciendo y comience a tomar medidas básicas, ayudado del consejero que el Señor le ha provisto, su líder de discipulado, su líder de ADN. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cuáles son las salidas que el Señor nos da para la tentación. Y hay algunas armas, hermanos, que son básicas. Una arma básica está en Gálatas 6:2, que es estar unido al cuerpo de Cristo. Lea ahí lo que dice Gálatas 6:2. Una de las cosas que usted no puede hacer es dejar de asistir a su discipulado, a su ADN, a la reunión de domingo. Hermano, usted solo no va a vencer. Lo que va a pasar es que si usted comienza a tratar de superar solo el problema, usted va a ser vencido. El Señor nos dio un diseño de cuerpo y en ese diseño de cuerpo yo voy a recibir fortaleza. Hay hermanos que me aman. Seguramente hay alguien que está pasando por lo mismo que yo. A lo mejor alguien ya pasó por lo mismo que yo. Pero yo tengo que llegar y decir, tengo este problema, ayúdenme, oren por mí. Impártanme fe. Estoy en un proceso de aflicción. Le escribo a mi discipulador, llamo a alguien que me ayude, que pueda orar por mí.
Ese es el diseño del cuerpo de Gálatas 6:2. No te aísles, comienza a separarte de los amigos que no te edifican y empieza a formar lazos con la familia de Dios que tiene los mismos valores que tú, la misma visión que tú y la misma meta que tú. Ahora, ese ambiente tienes que creártelo tú, hermano. No esperes que todo el resto haga lo que tú tienes que hacer. La palabra dice en Proverbios que el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo. No es que los demás no me aceptan. Usted comience a enlazarse y a relacionarse con el resto del cuerpo. Otra cosa importante, ya dijimos, primero, estar unido al cuerpo de Cristo. Segundo, aquí hay otra arma importante que es la confesión. La confesión, hermanos, que dice Proverbios 28:13, dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar la misericordia. ¿Qué significa confesar? La palabra nos dice que este es un diseño de libertad. Ahora, confesar, hermano, no es jugar al amigo secreto. Ay, te tengo que contar esto que me pasó, pero no se lo digas a nadie. Eso no es confesar. Confesar es, hermano, tengo que exponer algo que para mí es vergonzoso. Yo tengo un problema con esto y necesito ayuda. No se trata de ir a contárselo a la mejor amiga o al mejor amigo. Se trata de que yo se lo tengo que contar a alguien de autoridad que pueda remitir mi pecado, como dice en el Evangelio, la palabra del Señor. Dice que a los que se le remitan sus pecados les son remitidos, y la iglesia tiene esa autoridad. Es decir, yo voy a escuchar la confesión de pecado de mi hermano y voy a orar por él y le voy a dar un camino para que él salga adelante. ¿Se da cuenta que es distinto a contar mi problema? Porque esto no es una descarga emocional donde yo ya voy a descargar mi conciencia hablando, porque por último alguien que me ayude a llevar este peso. No, yo tengo que arrepentirme, dejar esta práctica y hacer esto público con alguien que me pueda ayudar. La tercera arma, entre muchas otras armas, está el estudio de la palabra. Hermano, el estudio de la palabra, Juan 8:32 dice que nosotros escudriñemos las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. En ella está la vida eterna y ella tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser, trayendo libertad. Hermano querido, ¿cómo vas a cambiar tu conducta? Pone la palabra del Señor. ¿Te cuesta leerla? Escúchala entonces hablada. Lee un verso diariamente, estúdiala, léela, ve qué significa cada palabra. Hermano, no vas a vencer la tentación por un arte de magia. No vas a vencer la tentación sin que te cueste. Tienes que morir a tu carne. A tu carne no le gusta orar, a tu carne no le gusta venir a la congregación, a tu carne no le gusta hablar las cosas vergonzosas, a tu carne no le gusta estudiar. Es más entretenido mirar una película. Pero tienes que comenzar a crucificar la carne, porque si tú no crucificas tu carne, la carne da luz del pecado y te está jugando la eternidad. Nosotros las cosas que hacemos no es que cometimos este pecado y termina ahí. Hermano, estamos sembrando muerte para nosotros y para nuestras generaciones. Entonces sal de la comodidad, estudia la palabra. Léela, recítala, memorízala, escúchala, cántala. Y te vas a dar cuenta que cuando vas a hacer una acción impropia, la palabra te va a venir a la mente hasta que ella sea tu deleite. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, como la miel, dice el salmista. Para que llegues a ese nivel de placer en el estudio de la palabra, tienes que romper. Ahora, ya te dije, estar unido al cuerpo, confesar tu pecado, estudiar la palabra. Otra herramienta, hermano, es velad y orad para que no entréis en tentación. No hay nada mejor que castigar la carne. ¿Cómo es castigar la carne? Entra en tiempos de oración y de ayuno. Entra en tiempos de oración y de ayuno. Deja de comer y busca el rostro del Señor.
Propone en tu corazón: voy a ayunar el almuerzo de toda esta semana, y toda esta semana en el horario del almuerzo voy a orar al Señor. Ayuna tus pasteles, ayuna comida, hazte un ayuno diario si no tienes problemas de salud. Haz vigilias de oración en tu casa. Proponte: esta noche yo no voy a dormir, voy a doblar mis rodillas, y arrodíllate para que no te quedes dormido, o paséate. Proponte, hermano, pasar una hora orando, aunque te quedes sin qué decir, empieza a recitar la Biblia. Pero propone una disciplina de velar y de orar. Nadie dijo que este camino del Señor fuera fácil. El Señor siempre dijo que el que lo quiere seguir, tome su cruz y le siga. Entonces, mantente en oración, atento en el caminar espiritual. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer percibir la mano del Señor. Y el Señor se va a encargar de librarte de la tentación. Por favor, revisa allí Mateo 26:41 y Mateo 6:13. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No te conformes con orar. Ay, es que no sé qué decir. Fuérzate, pues. Como cuando uno va a la universidad, tú no vas a aprobar las materias sin estudiar. Esto no es colegio, esto no es liceo, esto es la vida eterna. Esto es lo que puede salvar tu vida y tus generaciones. ¿Tan poco valiosa es tu vida? ¿Tan poco te importa tu vida que no vas a ser capaz de apartar 20 minutos diarios para buscar al Señor? Si ni en lavarte los dientes, hermano, ocupas menos de 20 minutos. En la mañana, entre ducharte y lavarte los dientes, ¿cuánto tiempo ocupas? ¿Cómo no vas a poder emplear e invertir tiempo en tu salvación? Nadie lo puede hacer por ti. Hay cosas que tú tienes que hacer. Claro que algún hermano puede orar por ti, pero vas a pasar la vida esperando que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Sal, hermano, perdona con todo respeto, sal de la flojera, disciplina tu cuerpo, disciplina tu espíritu, deja de escuchar leceras en la radio, deja de mirar mugre en la televisión y apártate para buscar del Señor. Compra las prédicas del día domingo y ponlas en el auto, escúchalas una y otra vez, mira la palabra que te predican el domingo, búscala en la Biblia. ¿Crees que la tentación se vence haciendo nada? No se vence haciendo nada, hermano querido. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tómale el peso a la decisión que decidiste seguir de caminar en el Señor. Hay un montón de gente que ha salido de las adicciones a las drogas, de las adicciones al alcohol. ¿Por qué no vas a poder hacerlo tú? ¿Qué diferencia tienes con las otras personas? Las otras personas igual recibieron a Cristo, tal como tú, los mismos procesos que tú. Castiga la carne, busca del Señor, ora, ayuna, lee la palabra, ven a la iglesia, confiesa tus pecados. Y esto, hermano, es imposible que te mantenga en muerte y que no afirme tu voluntad para vivir la vida de Dios. La tentación, hermanos, va cambiando. Concerniente, vamos creciendo en Cristo. Cuando nosotros vamos siendo liberados por Dios de áreas de oscuridad, de ataduras, la tentación va cambiando de forma. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros somos conformados como hijos. Y cuando somos conformados como hijos, la tentación va a subir a otro nivel. ¿Ya? Pero el objetivo de esta va a ser siempre el mismo: dar a luz el pecado y la muerte. La tentación de Cristo, usted se pregunta, ¿Cristo fue tentado? Por supuesto que fue tentado. Su tentación representa, hermano, el nivel más grande, digamos, que un cristiano pueda vivir. Y está hablando de un tiempo de madurez. ¿Ya? Y en este proceso, como el que vivió nuestro Señor, van a ser probadas distintas áreas. Hebreos 4:15, ¿sabe lo que dice? Dice que Cristo fue tentado en
todo, pero sin pecado. Imagínense que fue tentado en todo. Estamos hablando de su niñez, estamos hablando de su juventud y estamos hablando de aquel tiempo en el que él viene al Jordán y viene a ser bautizado por Juan, y en el que el cielo da testimonio de quién era él. Los cielos se abren y usted sabe la historia, y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, la situación no quedó ahí. El cielo da testimonio de él, pero la escritura dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Y de antes hablábamos de que la tentación puede ser un evento, puede ser un proceso. En el caso de Jesús fue un proceso, porque él venía de un ayuno de 40 días. Y si él venía de un ayuno de ese tipo, estamos hablando de que Jesucristo, dentro de él estaba hecho sustancia o internalizado los procesos de oración, de velar. Él ya había dado luces de que él se sujetaba al Padre en todo. Y había un testimonio fiel de que él era el Hijo de Dios. Esa es la posición de Jesús cuando Satanás viene y lo tienta. La escritura dice, punto 1, que Jesús tuvo hambre. Cuando hablamos de hambre, hermanos, estamos hablando de un deseo natural de supervivencia. Imagínense 40 días sin comer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4, del 1 al 2, da testimonio de esto. Entonces, la primera tentación, ¿qué área viene a tocar en él? El área de la carne o el área del hombre natural. ¿Y sabe por qué? Porque es normal que después de 40 días, ¿cierto?, una persona sienta hambre. Imagínese usted que en la mañana, sin tomar desayuno, llega a la hora de 2 a 3 y empieza a tener hambre. Imagínese un día completo sin comer, imagínese una semana, menos se va a imaginar 40 días. Y Satanás se aparece y le dice: si eres hijo, di a esta piedra que se convierta en pan. Hermano, esto es tan mentiroso porque el Padre había dado testimonio: este es mi hijo amado. Satanás siempre es padre de toda mentira y es experto en oponerse a la palabra de Dios. La respuesta de Jesús simplemente es: rápidamente él discierne el deseo de Satanás, ¿cierto? Y Jesús le responde. ¿Y con qué le responde? Una de las cosas más importantes, hermano, por eso en todo proceso de tentación es tan importante que la palabra habite en nosotros, esté habitando. Porque si habita la palabra, el Espíritu de verdad nos va a poder revelar en ese momento qué es lo que debemos hacer. Y en este caso, Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús en este momento, hermano, está queriendo decir es que Él podía hacer un milagro, pero el sustento está en la palabra de vida que sale de la boca de Dios. Él podía salir, la puerta de salida es entender que no solo de ese pan terrenal, de ese pan temporal o de algo que lo puede saciar en ese momento, no solo de eso vive el hombre. El hombre integral, el hombre espiritual, el hombre de Dios, vive de toda palabra que sale del trono de Dios. Y Jesús entendió eso en el proceso y pudo ir en contra de esa primera faceta, poniendo en evidencia ante la tentación que aún en él operando el poder para hacerlo, él entendía que no solo de ese pan vive el hombre,
sino que el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida en nosotros. Esa palabra es lo que hace al hombre vivir, no un pan natural. Él no necesita, hermanos, probar que es el Hijo de Dios. El Padre ya lo había reconocido. Por lo tanto, el primer intento del tentador es fallido. Vamos al segundo intento. Hijo de Dios, échate abajo. En la segunda tentación, el diablo le llevó a la santa ciudad, estoy leyendo Mateo 4:6, y le puso sobre el pináculo del templo diciéndole: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya dijimos hace un poquito que en la medida que vamos creciendo en el Señor, las tentaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya vamos caminando en el Señor y hemos ido venciendo cosas, Satanás ya no va a tentarnos con cosas feas. A una persona que ya lleva un tiempo en el Señor, Satanás no lo va a tentar con una curadera, por ejemplo. Eso ya pasó. Veamos cómo funciona acá, porque Jesús estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, los dones espirituales operaban en Él y operaban activamente en Él. Él estaba lleno de toda la riqueza de Dios. Podemos decir que Él era un hombre espiritual. Y a esta área es donde Satanás se empieza a enfocar para llevarlo al pináculo del templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en la más alta posición espiritual. Él estaba gobernando sobre el mundo espiritual, sobre el mundo angelical. Y este respondía a su voz, por eso decía: a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué es lo que quiere Satanás con esto? Es que Jesús comience a gobernar desde ese lugar alto, pero sin cruz. Es decir, no vayas a la cruz. Mira, fíjate, échate abajo porque el mundo espiritual te reconoce. El mundo espiritual sabe que tú eres el Hijo de Dios. Y como sabe que tú eres el Hijo de Dios, Él va a moverse a tu favor. Pero esta no es la manera de gobernar. La forma legal, la forma correcta es que luego de la muerte y de la resurrección al Señor se le diera toda potestad en el cielo y en la tierra. Hermano, aunque tú ya lleves un camino en el Señor y comiences a ver el mundo espiritual, es el Señor el que te tiene que posicionar para que tú comiences a ejercer algún grado de autoridad. Tú no eres más que otro porque veas. Eso significa ser vidente, no significa otra cosa. O porque llegues acá y el Señor te haya abierto los ojos, a lo mejor por alguna activación de tu casa y quizás por qué práctica de tu casa. Eso no te hace más que otro. Y si es un don de Dios, el don no es tuyo, es regalo de Dios. Esa es una forma muy sutil de caer en la tentación. ¿Por qué? Porque tienes que estar sujeto al Padre. Jesús estaba sujeto al Padre para operar en el Espíritu. En ese entendimiento Él responde: no tientes al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene dones espirituales puede ser tentado a moverse sola, sin sujeción, por su cuenta, sin cruz, sin que sea tratado su carácter, sin que Dios lo haya exaltado, porque se supone que tiene la unción. Pero esa misma unción es la que puede producir su caída. El punto de salida de esta tentación es: no tientes al Señor, sujétate a la autoridad.
Ay, pero es que yo tengo todo lo que el Señor me muestra se cumple. Sujétate a la autoridad. Eso no te da la legalidad de andar soltando todo lo que recibes sin consultarlo primero con tu discipulador, con el encargado de ADN, con tu pastor. Si oraste por alguien y se sanó, eso no significa que andes orando por todo lado sin sujetarte al equipo de visitas que se encarga de esta tarea. Si el Señor te usó en algo, no significa que puedes formar tu propia congregación. ¿Cuánta gente hemos visto? Y gente que ha salido de esta casa diciendo que no le reconocían su llamado. ¿Quién te crees para pensar que es tu llamado? ¿O acaso no entiendes que es el llamado del propósito eterno, donde todos somos convocados? ¿Quién te dijo que tú eras el más importante? El más importante es Cristo. Tu nombre no interesa, tu unción no interesa. Interesa que el nombre de Cristo se conozca, no tu foto, no tu apellido, no lo que tú haces. Y cuando alguien te quiera reconocer, lo mínimo que puedes hacer es decir, viene de arriba, y no tomes glorias que no son tuyas, porque nosotros hoy día somos y mañana no somos. Aprende a obedecer, aprende a sujetarte. Por eso es que hay un verso que dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Ay, es que no me puedo callar. Entonces no es de Dios. Si no te puedes callar, no es de Dios. Fácil. Aquí, hermanos, cuando hemos caminado un poquitito, pucha que nos perdemos. ¿Cuál es la forma? Vuelvo a repetir. Sujétate a la voz de autoridad. Y si no te sujetas, trata con la rebelión que tienes dentro. Porque al que le cuesta sujetarse es porque tiene rebelión. Y la hechicería es tan fea como la rebelión. Entonces, esa tentación nos aparece cuando ya hemos caminado un poquito en el Señor y ya nos creemos que somos algo. El que es algo siempre es el Señor. La tercera parte de la tentación finalmente la encontramos en Mateo 4:8 al 10. Todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, la tercera tentación va a tocar áreas de adoración y áreas de soberbia del corazón humano. Satanás cayó del cielo porque él quiso ser igual a Dios. No le bastó tener un nivel de luz, no le bastó tener una medida, él quiso ser igual. Satanás busca, hermano, en el corazón de Jesús si hay ese deseo de reconocimiento personal, y él le ofrece los reinos de este mundo y le dice: si postrado me adorares. Hermanos, si esto lo vemos con nuestros ojos naturales, ¿cierto? ¿Qué podemos ver en Jesús en este momento, en esta etapa? ¿Tiene la capacidad para gobernar Jesús? Por supuesto. ¿Tiene sabiduría? Por supuesto, tiene sabiduría de lo alto. ¿Tiene grado de poder? Tiene poder. Ya venía. El testimonio del Padre fue fundamental. Él ya venía del Jordán. ¿Tenía gracia? Sí, de niño. ¿Tenía inteligencia? Por supuesto. Jesús fue creciendo, no solamente en sus procesos naturales, en sus procesos espirituales y en sus procesos del alma.
Jesús, lleno de humildad en este momento, hermanos, y teniendo la espada en su boca, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí, hermano, está hablando de algo que es muy importante. Jesús no invoca o no evoca lo que está escrito. Cuando dice escrito está ¿dónde? ¿Dónde está escrito? Estaba escrito en el dintel de su mente. Las áreas de adoración están en el lugar santísimo, donde el sacerdote decía: santidad a Jehová. En ese lugar, en él estaba escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, en la estructura esencial, integral de Cristo, no había un lugar que estuviese dispuesto para que Satanás pudiera incubar su semilla de tentación para él. Porque Jesús en ese momento había entrado al proceso final, que es de maduración. Y en el proceso de maduración, la palabra habita en la mente y en el corazón. Por lo tanto, Jesús está diciendo: está escrita en mi mente y en mi corazón: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él solo servirás. Cuando Jesús dice esto, Satanás no pudo hacer nada más, porque se dio cuenta que Jesús estaba completo en Él. Y en ese momento Él lo deja. Y en ese momento aparecen los ángeles que sirven a Jesús. Hermanos, los ángeles no nos sirven en cualquier momento. Los ángeles nos sirven concerniente nosotros vamos venciendo etapas de nuestra vida. El cordero inmolado, hermanos, en este momento ya había vencido. Jesús, sí, finalmente Él manifiesta su gobierno. ¿Sabe? Jesús no se humilla ante Satanás para obtener recompensa. Esos reinos eran los reinos de este mundo. Él se humilla ante el Padre operando en su palabra y en su voluntad. Y luego de esto termina el proceso de tentación. ¿Sabe cuál fue la vía de escape de esta parte de la tentación? Es que la palabra en que Jesucristo estaba escrita. Esa fue la puerta de escape. Estaba escrita dentro de Él. Él no solamente la usaba como un verso. En ese momento los ángeles le sirven. O sea, el mundo espiritual y natural se sujetan a Él. Porque ahí estaba la voluntad del Padre. Y es por eso que Jesús, después que empieza a reprender a los vientos se sujetan. La gente es alimentada. ¿Por qué? Porque Él entendió la voluntad del Padre. Entendió que no solo de pan vive el hombre. Entendió que vive de la palabra de Dios. Entonces pudo alimentar a muchos, multiplicar el pan, multiplicar los peces, moverse y tener hegemonía sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Hermanos, la perfecta voluntad de Dios para nosotros es que se cumpla esa palabra que aparece en Efesios, donde dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea, hermanos, que el Señor quiere que accedamos al gobierno de los cielos juntamente con Él, pero pasando por su cruz, su muerte, para luego resucitar en Él. Él tiene, hermanos, una salida a la tentación, porque Él venció. Él mismo fue el que trazó una salida para que nosotros podamos vencer en la tentación. Y es importante que nosotros podamos ver esa salida y podamos acceder para no ser vencidos por el mal. Amén. Por eso, mientras más frutos tengamos, más dobladitos tenemos que estar. Amén. Como la gavilla. Más obras hermosas del Señor en nosotros, más dobladitos tenemos que estar. Porque es muy sutil. Es muy sutil esta forma de caer.
Y terminamos diciendo el verso con el que partimos: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quisimos dejar con usted esta formas prácticas de cómo vencer la tentación. Tareas que no son difíciles de hacer. Ninguno de nosotros, hermanos, está ajeno al operar del infierno. Siempre va a estar buscando hacernos caer. Por eso nosotros tenemos que velar y orar, no descuidar la oración, ser cartas abiertas. Y si usted se toma de la mano del Señor con toda su fuerza, Él le va a ayudar a vencer estos procesos de tentación. Señor, gracias, porque tú nunca nos dejas solos. Siempre estás con nosotros. Gracias por proveer personas que nos ayudan y que nos aman. Por personas que nos corrigen con misericordia y que están dispuestos a ser firmes en las cosas que tenemos que cambiar. Gracias por habernos escogido, porque al habernos escogido es que tú sabes que te podemos seguir. No nos vas a dar una carga que nosotros no podemos llevar, sino que has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas. Y nosotros lo creemos. Afirma a nuestros hermanos que están viendo este material y que tu gloria se manifieste, Señor, trayendo formas nuevas, diseños nuevos en el cerebro, en el alma, en el espíritu, diseños y formas que nos atraigan a tu presencia, que nos hagan sentir el deleite y el gozo de estar en ti, que se cumplan en nosotros las palabras, que si nosotros nos deleitamos en ti, tú nos concederás la petición de nuestro corazón. Permite que nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo conozca el deleite de estar en paz, el deleite de vivir en santidad, el deleite de cumplir tu palabra en nuestras vidas. Esa forma de gozo y de placer, Señor, que viene de ti y que no pasa, que no trae consigo condenación, sino que trae vida eterna.